Hola amigos, bienvenidos a la revista Solier. En este momento estaremos hablando sobre una obra muy interesante de costumbres y creencias andinas y la mitología inca desde Cusco, Perú. Demos la bienvenida al escritor Julio Alberto Ballenas. Bienvenido Julio a la revista Solier. Muchas gracias, Esther, por la invitación y complacido de estar pues en estos momentos para atender tu entrevista y bueno, pues dialogar sobre el tema, sobre mi obra, con mucho gusto y con mucho aprecio, Esther. Para mí es un honor tenerte acá, Julio. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo nace esta obra y cuándo nace, Julio. Bueno, mira, Esther, en realidad esta novela yo lo he escrito hace ya casi como 15 años atrás. Y lamentablemente, pues por desconocimiento o simplemente por desdén, a veces dejamos pasar las oportunidades. En realidad, la obra me inspiró porque tuve algunas vivencias extranaturales, vamos a decir extraterrestres, en dos oportunidades que lo describo en la obra. Exacto. No quiero ahondar mucho, pero los que se interesen por la obra seguramente van a entender lo que quiero en este momento explicar. Y el otro motivo es, digamos, las vivencias de las familias campesinas respecto a las creencias y a la mitología andina, ¿no? Todavía se mantiene esas creencias y existe pues lo que le llamamos la resistencia andina. La Exacto. resistencia andina no es sino el conflicto que existe entre la cultura occidental y la cultura andina o la cultura inca, que Exacto. todavía prevalece y se resiste a desaparecer. Entonces, en base a eso es que yo argumenté la obra y y finalmente pues pude escribir de manera pacienzuda, voy a decirte. Y como te digo, hace más o menos 20 años he escrito esta obra. Y, Ah, y, ha estado ya proyectado hace 20 años. y exactamente, ha estado 20 años, pero la obra la terminé hace más o menos 15 años. Y ya para publicarlo hice los afines, la depuración correspondiente, y finalmente pues Amazon nos dio o me dio la oportunidad para publicarlo y así fue que lo publiqué, ¿no? Porque tú sabes, las editoriales en Perú tienen algunas exigencias fundamentalmente económicas y a veces tú no puedes, no tienes la capacidad o simplemente pues no ves, ¿cómo te digo?, con la visión de lo que es la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, por ahí que de repente no aquilatas bien, con precisión la, el, el resultado que te puede dar, digamos, publicar una obra y se va pues pasando el tiempo y fue así que finalmente, como te digo, lo publiqué gracias a Amazon y bueno, en conclusión, como te digo, eh, creo que la cultura andina es la que ha prevalecido más en esta decisión, digamos, de hacer esta obra. Así es, Julio, muy interesante. La obra El Auque y el visitante de los Andes. El propio título, el subtítulo, es lo que realmente nos hace sentir esa sensación de querer leerlo, esta obra. Es una novela prácticamente que te hace erizo la piel, te Mm, hace vivir esas costumbres, por ejemplo, esa comida, el mote, la comida ah, andina, esa comida de los incas. Am, mm, la verdad, llega al corazón. Y cómo el principal actor son cómplices y cómo crea, o sea, esa complicidad y poder llegar y descubrir qué es.
el Auqui? ¿Qué es ese visitante de los Andes? Bueno, en realidad, mira, el término de Auqui tiene varias acepciones. Em, por ejemplo, Auqui se le denominaba también al hijo del Inca, ¿no? Exacto, Pero también el Auqui era una deidad respecto, digamos, al tipo de dioses que tenían los incas y finalmente quiero explicarte de que en realidad el Auqui era un viejo antepasado de los incas que cuidaban a los apus, a los Apus. a los apus que son los dioses principales y, y no solamente que cuidaban, sino que este, permanecían en el entorno del apu determinado, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, hubieron algunos conceptos, no voy a decirte equívocos, sino de no entender realmente qué cosa era, por ejemplo, el Auki, qué cosa era el Muki, que también era otro personaje, digamos, de los incas, y el Muki, por ejemplo, era el cuidante de las minas, ¿no? El Sí, que, sí, bueno, este, hacía sus travesuras incluso dentro de las de, minas. de las minas. Y el Auki y el Machu también era Ah, el macho. otra creencia, Es- y los gentiles eran personajes oh, que habían habitado antes que los incas, antes que los pre-incas, y que también merecían cierto respeto, cierta atención. Igual que los malquis también, ¿no? Los malquis eran otro tipo de deidad de los incas, que en realidad se interpretaba como las momias, ¿no? Las momias. las Y momias. bueno, entonces el Auki es un personaje que en esta historia se, mm, se personifica pues al extraterrestre en la medida de que los niños no podían entender qué cosa era esa cosa extraña, ¿no? Y relacionan o interrelacionan lo que los papás conversan, lo que escuchan a los papás, a los abuelos hablar del Auki, del Muki, de los Machu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí de que se representa o se le denomina, digamos, al extraterrestre que visita los Andes Los y le ponen visitantes. los niños ese nombre del Auki. De ahí nace el Auki. El Aoki. Estos personajes, cuando convierten, es cierto lo que dices, en la parte andina de Perú y en la parte costa también hay creencias, esa mitología, esas creencias donde que los mismos niños siguen ese ejemplo, lo que es pagar a la tierra o pagar al Auki. Entonces, es parte de la cultura también, porque vives con esa mentalidad con esa amor o emoción. Yo recuerdo que los padres a los niños, yo vengo una parte de Perú, tú lo sabes, Julio, de Ujú, Huancavelica, existía lo que es el APU, hasta el momento, la creencia, donde realmente hacen el pago para los danzantes de tijera, por ejemplo, ¿no? Es una ujú. experiencia muy bonita y te felicito por esta obra. Y lo Gracias. que quería preguntarte es, para las personas que estamos fuera del país, la obra, cuando se habla los detalles de la comida, ¿cómo anhelas de poder probar? Porque las personas que hemos crecido, ese sabor sabemos, ¿no? Y Mm, esos niños con ese carisma, lo narras tal cual, con esa ah, placer de, ¿no? En tu obra narras de que cómo el diálogo, la conversación, una gran obra, la verdad. Así que es, ¿en qué
¿Qué fecha se lanza esta obra? ¿Realmente cuando terminas? Bueno, bueno, como te digo, esta obra más o menos empecé hace 20 años, se terminó hace 15 años y afiné pues el 2000, en el 2021 porque quería presentar el libro al premio, aún no recuerdo en este momento, pero había un concurso en España. Ah, eh, no recuerdo ahorita en este momento. Entonces, para eso lo preparé la obra. Pero sin embargo, me ganó el tiempo, no pude presentarme a ese concurso y finalmente pues lo publiqué ya. Dije, ahora o nunca, ¿no? Porque tú sabes, claro. el tiempo pasa, no tenemos la misma edad y puede pasar cualquier cosa, tú sabes, uno no está libre de nada. Nadie está libre de Dije, no, nada. ahora sí lo tengo que publicar. Lo publiqué el 24 de febrero del 2022. Hace poquito, Sí, prácticamente hace un tiene, año. sí, hace un año exactamente. Entonces, un año y ya, un año y un mes tiene la publicación de la obra. Yo estoy muy contento porque creo que he recibido, como el tuyo, por ejemplo, muchos halagos, muchas felicitaciones. Les ha gustado la obra a los lectores que han tenido la ocasión de embeberse en esta obra. Y bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Tú sabes, una obra no siempre tiene un impacto, digamos, en el momento, ¿no? Así Sino es, en el transcurrir de el los tiempo, días, de digamos. los meses, de los años. Así es, Julio. Tú sabes, por ejemplo, que ha habido autores que han publicado sus libros, sus obras, y nunca han sido reconocidos, sino hasta después de haber muerto, ¿no? Exactamente. Gran verdad lo que dices. ¿Cómo fue el proceso de escritura al narrar esto? ¿Alguna emoción, alguna parte de la novela te marcó realmente cuando escribiste? Bueno, sí, he tenido varias escenas de mucha emoción, porque además de la vivencia, digamos, de la gente de campo, también narro pues la vivencia de la gente de ciudad, ¿no? Como el caso Claro. de doña Sara, que Sara, sí, ella sufre del cáncer. Y bueno, yo he tenido experiencias pues de vivencias de algunos familiares y amigos y amistades que han padecido el cáncer. Y eso ha calado en mí para que yo de alguna manera pueda plasmarlo esto en un papel, ¿no? El dolor, el sentimiento, la enajenación, digamos, de la realidad y bueno, fundamentalmente pues las emociones, digamos, y la compasión, ¿no? Ante el exacto. dolor y todo eso, me motivó para que yo de alguna manera me inspirara y tratara de plasmar, como te digo, en el papel lo que uno siente, ¿no? Y lo que uno vive. Así es, Julio. La expresión que das en la obra está bien remarcado, porque muchos lectores yo sé que se identifican con esto. Y todo lo que es Andes, la zona donde narras, es muy zona turística, es conocido por el mundo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, Bueno, lo que es Cusco indudablemente tiene una remarca mundial. sí, Lo que es la peregrinación al Señor de Coyoliti también tiene un renombre a nivel nacional y también internacional, fundamentalmente por la zona de Bolivia y la parte norte de Chile, ¿no? Y también la parte norte de Argentina, pero donde el impacto, el turismo mayor, digamos, de acá del Señor Coyoliti es pues Perú. es Perú. Y además el Inti Raymi, que también está dentro de la narrativa, que sí Sí, tiene pues un enfoque mundial, ¿no? Y también hay algo que, mm, que de repente que es parte de la tradición cusqueña, es pues la Semana Santa también, la ¿no? La Semana Semana Santa. Santa,
donde sí también he tenido la ocasión de tratar de ser muy expresivo con la fe de la gente ante el Señor de los Milagro. temblores. Es De el los temblores. patrono de Cusco, ¿no? El Cristo Moreno, El Cristo Moreno. ah, con el cariño con que la gente cusqueña lo trata, ¿no? Claro. Y yo sé Así que es. muchas personas que están en el mundo, fuera del país, se identifican con cada capítulo de esta obra. ¿Y cuál es tu proyecto próximo? ¿Continúa la novela o hay otros proyectos, Julio? No, yo creo que, mira, esta obra tiene algo de 464 páginas Sí. y hacer una segunda novela yo creo que sería eh, entrar de repente en la Ah, monotomía literaria y no soy parte de esa idea. Lo que sí es, Esther, tengo en mente, ya tengo escrito incluso varias obras, pero tengo que ir afinando y perfilándolos. Uno de ellos es una novela este, de contexto pasado. Me refiero a la historia inca. ah, Una novela que estoy arraigando parte de lo que ha sido la historia en la época de Pachacútec y esa es básicamente la idea, narrar eh, un poco de historia inca y enlazarlo con una experiencia, digamos, de vivencia de una de las hijas de Pachacútec. la historia, uf, la Sí, historia que remarca. sí, Uy, de una las de las hijas de Macho, claro, de Sí, de una de Pachacútec. las hijas de Pachacútec, mm, ligado, digamos, a una, ya te estoy adelantando como primicia, Sí, ligado, ligado a uno de los hijos de Sondor, que es ah, que eran los enemigos, pues, mortales de los incas, los chancas, ¿no? los Entonces, chancas. hay una relación, digamos, amorosa entre los hijos de dos enemigos. Mira, Sí, interesante, ¿ah? sí, Interesante entonces estoy ya avanzando bastante esto. Ojalá que pues en un par de meses o quizás un poco más pueda de repente salir la obra. Y bueno, excelente, y hay otras más de contextura mundial, porque te comento que yo he tenido pues vivencias en Suiza, en Turquía. He tenido la ocasión no solamente de visitar, sino de vivir allá en Suiza. Entonces, también estoy agarrando esa parte de mi experiencia en vida para también hacer otra novela, que bueno, también ya lo tengo pergeñado y que posiblemente pues en un año de repente salga una tercera novela, ¿no? Y estoy en excelentes. eso. Eh, Estudiaste incluso en Suiza, tus estudios sí, hiciste. sí, he estudiado en Suiza, he estado un año, perdón, casi 2 años y bueno, una grata experiencia, no solamente en la parte académica, sino también la vida que tuve allá pues fue muy grata y Suiza realmente es un país que creo que todos añoramos, ¿no? Que todos quisiéramos tener esa vida, porque tú Claro, sabes, una obra de todas maneras, una obra no es perfecta. no, no, En algún momento alguien decía, una obra es tu creación. Tú no tienes por qué estar ajustando, digamos, de acuerdo a lo que alguien te diga. Finalmente, tú eres el autor, tú eres el que escribes. Mal o bien, tú eres el autor, ¿no? Pero de todas maneras creo que existen patrones eh, literarias en una narrativa, en una novela, del que tampoco puedes soslayarte, ¿no? Entonces, por ahí que hice el trabajo así depurado, pero como te digo, tuve el tiempo necesario. te tomaste el tiempo necesario. Es que Así para es. cada obra hay cada lector, como tú dices, Julio. Ninguna obra sale
perfecto. Siempre va a haber, al pasar el tiempo, uno va puliendo, va mejorando, porque el camino es así. La escritura, los mejores noveles, como nuestro compatriota Mario Vargas Llosa. Tú Ujú, debes saber cómo se inició. Yo vi y conozco personalmente a él, cómo se ujú, inició, cómo fue en Lima, la claro. escritura de él, su historia. Ujú, Entonces, ese ejemplo que nos deja tiene su parte, podría decir que la perfección, sí que muchos a veces podemos perfeccionar, pero no, para mí en general no existe la perfección. No, no puedo ser tan perfecta como Dios o como los apus. Entonces, como nuestros claro. apus, eh, tratamos ser, pero mejorar para poder, por respeto a los lectores, brindar como estas obras, pero al leerlo se nota que hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo, esa concentración, ese esfuerzo, narrar cada personaje y varios personajes, realmente los detalles, ¿no? Y Mm, a veces para otros puede ser desconocidos, pero para los que conocemos una parte de la historia de los incas, todo, es como volver a eso y súper, continúa. Esperemos que no se pierda todo lo claro. que es nuestro, porque es una riqueza, la verdad. No, indudablemente, creo que la cultura andina es parte de de la identidad de Perú. Ah, Así, hay mucha gente que no la acepta, pero esa es la realidad. Y especialmente los que vivimos en los Andes, ¿no? exacto, Somos los que hemos aprendido de ellos, no solamente en lo que se refiere a costumbres, a tradición, sino hemos aprendido mucho de ellos, en el mismo sentimiento que tenemos entre nosotros, entre los peruanos, creo que parte por ahí, ¿no? Y lamentablemente, pues, hay sectores que no entienden eso, no así es, entienden eso y por eso es que Perú en identidad, lamentablemente, nos falta mucho. así es, Julio. Julio, ¿qué le dirías a la nueva generación, al que está iniciando la escritura? ¿Qué mensaje lo dejarías? Bueno, yo creo que eh, el único requisito para escribir una obra es tener decisión. Decisión y fundamentalmente creo que tener un horizonte. El hecho de escribir no es cosa complicada, sino es cuestión de decisión, de Decisión. decidir. Hay muchos jóvenes que escriben, pero lamentablemente, pues, con esta situación del avance de la tecnología, empiezan a distraer de repente sus ideales y dedican su tiempo a otra cosa, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes que tienen esa convicción de escribir, que no dejen eh, dejarse llevar por el tiempo vago, digamos, sino que tomen una decisión. Y creo que con eso pueden lograr lo que ellos realmente aspiran, no ser escritores, porque la verdad es que para ser escritor se requiere fundamentalmente de voluntad y de decisión. Así es, Julio. Julio, ¿en qué mercado podemos encontrar tu libro? ¿En qué plataformas? Bueno, mira, en este momento, como te digo, no es tanto el aspecto económico, sino es de repente una cuestión simplemente de transmitir sentimientos, de que la obra tenga una aceptación de repente como conocer nuestra cultura. Y en este momento mi afán no es económico, sino mi afán es más que todo hacer conocer nuestra realidad.
especialmente de este sector del Perú. Eso es lo que a mí más me interesa. Sin embargo, gracias por la oportunidad, Esther, No, de la gracias a ti por antes de terminar, agradecerte. Ha estado en esta audiencia y estaremos en contacto y claro. estaremos dando la información a los lectores que tal vez se puede comunicar a ti, como anteriormente me había dicho, creo que está la obra en el Amazon, ¿verdad? Sí, a eso iba. En este momento está en la plataforma, en la librería más grande del mundo, ¿no? Que es Amazon. Pueden encontrarlo en la plataforma de Amazon, eh, buscando mi nombre, Julio Alberto Ballenas Barazorda, o en su defecto, el Muki. El Perdón, Muki. El El Auki, Auki. con el Perdón, título. perdón, ya me estoy. Sí, no te Sí, preocupes. el La obra Auki. sí, la obra podemos encontrarlo en en la librería más grande, Amazon, con el título y subtítulo del libro o con el nombre completo del escritor Autor. y el Exacto. autor. Ujú. Entonces, estaremos al tanto. Muchas gracias por este espacio, Julio. Te mando un fuerte saludo. Espero que no sea la primera ni la última. Espero volver a verte en este espacio de la audiencia de la revista Solier. Gracias. Muchas, Saludos muchas hasta Cusco, Perú. gracias, Esther, muy amable, muy gentil por haberme dado esta oportunidad de conversar y transmitirte pues mis ideales y saludar también a la audiencia de la revista y bueno, como tú dices, será hasta cualquier momento, espero volvernos a ver para seguir conversando, no solamente sobre la obra, sino de repente de algunos Otros temas, otros claro. temas, Por ¿no? supuesto, sí. Así que muchas gracias, Esther, un Gracias a abrazo ti. a Uruguay y Igualmente. felicitaciones por la Sa- revista. Gracias. Muy amable. Hasta pronto. Chao, Esther. Chao, Julio.